Signo de interrogación. El caso de sordoceguera total, en el que no ha habido lenguaje simbólico de ningún tipo, es el más complejo. Se utilizan signos manuales con apoyo táctil básicos y concretos. Es difícil alcanzar la L.S, lengua de signos. Las personas con sordoceguera presentan problemas graves de interacción y comunicación. Signo de interrogación. Estas personas perciben poca información sobre dónde está, quién es, lo que conlleva numerosas dificultades de relación y tienden al aislamiento. Signo de interrogación. El auxiliar debe conocer el grado de afectación y proveer de oportunidades de relación y de integración en el entorno. 1.11. Consideración por la situación específica de cada persona con problemas de lenguaje y comunicación. El auxiliar de ayuda a domicilio puede encontrarse con personas afectadas con alguno de las deficiencias estudiadas en este tema, por ello es fundamental que conozca los trastornos que posee la persona a la que va a atender, y sepa cómo van a influir en su forma de interactuar con los demás. Para poder adaptarse a la situación, vamos a concretar algunas estrategias para que el cuidador pueda aplicar en su relación con las personas que presentan dificultades en el lenguaje, teniendo en cuenta por un lado las personas que tienen problemas en la recepción del mensaje y aquellos que presentan problemas en la comprensión de mensajes. A. Dificultades en la recepción del mensaje: personas ciegas o con déficit visual profundo. Personas sordas o con déficit auditivo, personas con sordoceguera. Personas ciegas o con déficit visual profundo. Signo de interrogación. Poseen habla con normalidad. Signo de interrogación. Carecen de apoyos visuales que regulan la conversación, miradas, sonrisas, expresiones faciales. Antes de dirigirnos a ellos llamaremos su atención para que perciban que nos dirigimos a ellos, nos acercaremos e incluso les tocaremos y les informaremos de quiénes somos. Signo de interrogación. Cuando demos por finalizada la conversación les avisaremos verbalmente. Personas sordas o con déficit auditivo. Signo de interrogación. Evitaremos hablarles cuando estemos de espaldas o no puedan mirarnos porque están 137. realizando otras tareas. Signo de interrogación. Llamaremos su atención tocándoles en el hombro o en el brazo antes de hablarles. Signo de interrogación. Es importante hablar despacio y bien. Signo de interrogación. No llevar objetos en la boca que dificulten la lectura de labios, piercing, bolígrafos, chicles. Signo de interrogación. Utilizar frases cortas y concretas, fáciles de entender. Signo de interrogación. Aunque lleve audífono no oye, por lo que tendremos en cuenta estas consideraciones al dirigirnos a él. Signo de interrogación. Conocer algunas frases sencillas en lengua de signos, LS. Personas con sordoceguera. Signo de interrogación. Normalmente utilizaremos el LS con apoyo táctil, escucha colocando las manos sobre la persona que signa. Signo de interrogación. Utilizaremos el alfabeto dactilológico sobre la palma de la mano. Personas con trastornos en el habla. Signo de interrogación. Darles seguridad para que utilicen el habla en sus intervenciones. Signo de interrogación. Situarnos frente a ellas para poder ver su expresión facial y el movimiento de sus labios. Signo de interrogación. Favorecer la comunicación asintiendo con la cabeza, con la mirada. Signo de interrogación. Dejar tiempo suficiente para que puedan construir sus mensajes sin anticiparnos a lo que nos van a decir, sin adivinar lo que nos quieren decir. Algunos usuarios utilizarán SAC, sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, como tableros de comunicación. Comunicadores con voz digitalizada. El profesional deberá familiarizarse con el soporte y los símbolos que en él aparecen. Dejaremos tiempo para elaborar los mensajes. Con personas con dificultades en la compresión o elaboración de mensajes. Signo de interrogación. Personas con Alzheimer, demencias, discapacidad intelectual, con autismo.
Signo de interrogación. Utilizaremos frases y preguntas claras y cortas con sentido completo. Signo de interrogación. Emplearemos la comunicación no verbal, gestos y expresiones faciales acordes con él. Mensaje oral. 138. Signo de interrogación. Es importante dejar un tiempo para que puedan procesar la información y responder. 2. Comunicación de las personas dependientes. 2.1. El proceso de comunicación. La comunicación es el proceso por el que interaccionan dos o más personas con la intención de transmitir o expresar una idea, información, emoción o necesidad, y cuyo resultado es el entendimiento mutuo, el intercambio, e incluso la influencia en la conducta del otro. En muchos casos, los pacientes dependientes, por sus condiciones de salud, ven mermadas sus aptitudes para llevar a cabo una comunicación óptima, por lo que necesitan adaptaciones para conseguir este intercambio mutuo que es la comunicación. El proceso de la comunicación es el conjunto de comportamientos que hace posibles las relaciones humanas. Cuando dos personas o más intercambian una serie de mensajes, entendemos que se encuentran interaccionando socialmente, comunicándose a partir de palabras, gestos, expresiones emocionales, etc. Decimos que esta comunicación es eficaz cuando el receptor interpreta la información dada por del emisor de forma correcta, es decir, captando el sentido con el que éste la había transmitido. En el proceso de comunicación intervienen una serie de elementos, que son los siguientes. Signo de interrogación. Emisor, es quien codifica el mensaje y lo transmite al receptor, de forma que éste pueda entender la información transmitida. Signo de interrogación. Canal, es el soporte por el que viaja el mensaje desde el emisor hasta el receptor. Signo de interrogación. Mensaje, hace referencia a la información enviada, es el contenido del mensaje propiamente dicho. Signo de interrogación. Receptor, es la persona que recibe el mensaje, debe descodificarlo e interpretar la información que el emisor le envía. Signo de interrogación. Código, hace referencia al sistema de signos, símbolos y reglas del lenguaje utilizado por el emisor para transmitir su mensaje de forma que éste pueda ser comprendido por el receptor. Signo de interrogación. Feedback, decimos que existe feedback, retroalimentación, cuando se produce respuesta por parte del receptor, a través de la cual el emisor puede verificar la comprensión adecuada o inadecuada de su mensaje. Signo de interrogación. Contexto, es la situación espacial y temporal en la que tiene lugar la comunicación. También hace referencia al entorno lingüístico y sociocultural que rodea al proceso comunicativo. 139. Pero en casos concretos, de usuarios que presenten deficiencias auditivas significativas, trastornos graves de la comunicación, pluridiscapacidades asociadas a lesiones cerebrales, etc., se necesitan adaptaciones en diversos elementos del proceso para posibilitar su participación en este circuito. Por ejemplo, la lengua de signos es una modalidad no vocal de comunicación, desarrollada para que las personas sordas puedan comunicarse con otras. Así, estos pacientes pueden recibir e intercambiar información con su entorno, utilizando el canal sensorial de la vista y un código gestual, en lugar del canal auditivo y el uso de las palabras. Otros pacientes, como es el caso de personas invidentes, necesitan un código de lenguaje distinto al alfabeto y su gramática, como es el sistema Braille. De forma general, podemos agrupar los sistemas de comunicación en dos tipos: comunicación verbal y comunicación no verbal. La comunicación verbal se relaciona con las palabras habladas, por un lado, y con los signos gráficos que escribimos, por otro. La comunicación no verbal, por su parte, tiene que ver con miradas, movimientos, gestos y posturas a través de los cuales la persona transmite emociones y sentimientos.
En el marco de la comunicación verbal podemos distinguir. Signo de interrogación: sistema de comunicación oral, cuya culminación es el lenguaje, sonidos articulados a partir de los que podemos emitir palabras y frases. Signo de interrogación: formas de comunicación escrita, creadas a partir de unos códigos lingüísticos de mayor complejidad, como son los sistemas de representación gráfica, pictogramas, ideogramas y el sistema alfabético, el abecedario de una lengua. Con la comunicación no verbal se hace referencia a aquella información que se transmite al receptor sin emplear la palabra. Generalmente, se refiere al lenguaje corporal, postura, gestos, expresión facial, contacto visual, movimiento de brazos y manos, la inflexión de la voz, la secuencia, el ritmo, la cadencia de las palabras. A diferencia de la comunicación verbal, esta no se centra solo en la transmisión de información, mensajes y conocimientos, sino que traspasa esa frontera del contenido para expresar también las emociones de la persona emisora. Además, los signos no verbales completan y apoyan, no contradicen la comunicación verbal, sustituyen la comunicación oral, exteriorizan actitudes y favorecen las interacciones personales. 140. Debemos tener presente que la incapacidad para comunicarse con los demás acarrea a las personas dependientes consecuencias como imposibilidad de acceder a la información y aislamiento social. Ya sabemos que en el proceso de comunicación intervienen una serie de factores fisiológicos y psicológicos que están presentes tanto en el emisor como en el receptor, y que estos elementos pueden entorpecer dicho proceso, y más aún en el caso de usuarios con incapacidad. Pero también existen otras interferencias de tipo ambiental que pueden desvirtuar nuestras interacciones comunicativas. Las barreras que pueden bloquear el proceso de comunicación entre el cuidador y el usuario A pueden ser clasificadas en tres tipos. Barreras de tipo físico. Nos referimos a los factores medioambientales que rodean la interacción comunicativa y que pueden obstaculizarla. Entre otros, destacamos los siguientes. Signo de interrogación: ruido, implica distracciones de tipo auditivo que suponen la pérdida de información y, como consecuencia, el fracaso de la comunicación. Signo de interrogación: iluminación, una iluminación deficiente impide la correcta percepción visual de diferentes aspectos no verbales presentes, gestos, movimientos, miradas. Signo de interrogación: dimensiones físicas del sitio donde tiene lugar la comunicación. Signo de interrogación: canal o contexto inapropiado. Barreras de tipo fisiológico. Incluyen cualquier tipo de incapacidad física presente en el emisor o en el receptor y que pueda impedir una correcta emisión o recepción de los mensajes. Es muy común encontrar personas dependientes que presenten dificultades auditivas, visuales o verbales. Barreras de tipo psicológico. Hacen referencia a aquellas distorsiones que, debido a estados emocionales o déficits de tipo cognitivo, el emisor o el receptor hacen de los mensajes. Pueden ser las siguientes. Signo de interrogación: deformación del mensaje, cuando el receptor recibe correctamente las diversas unidades del mensaje pero hace de forma inadecuada la organización de este, lo que lleva a una incorrecta interpretación. Signo de interrogación: percepción errónea, las imágenes, impresiones o sensaciones que la persona capta del 141. Entorno a través de los sentidos pueden hacer que el emisor o el receptor atribuyan un significado equivocado a la información compartida, procesando la situación de manera errónea. Signo de interrogación: olvidos, son habituales los usuarios que presentan dificultad para retener en la memoria informaciones, consecuencia esto del proceso de envejecimiento natural o de trastornos cognitivos. Signo de interrogación: falta de atención, muchos tipos de discapacidades implican déficits atencionales que
Impiden al dependiente mantener la atención durante el periodo de tiempo completo que supone un proceso de comunicación. Signo de interrogación: ausencia de feedback, durante el proceso comunicativo. Ciertas alteraciones intelectuales también pueden afectar esta parte del proceso. 2.2. Necesidades especiales de comunicación. Las personas en situación de dependencia pueden presentar necesidades especiales de comunicación, ya sea por la existencia de trastornos en la comprensión o en la expresión del mensaje, ya sea por déficit físicos, sensoriales o cognitivos. Es por ello que se hace necesario adecuar un sistema de comunicación más idóneo y adaptado a las peculiaridades de cada uno. Las dificultades para la comunicación pueden ser temporales, duran un periodo determinado, en función de cómo evoluciona la persona. Suelen estar causadas por traumatismo, lesión, intervención quirúrgica, tumores, accidentes cerebrovasculares. En todos estos casos hay una lesión que afecta a los órganos de fonación, boca, faringe, y que provoca que la persona tenga problemas en la comunicación. El problema se suele resolver con tratamiento logopédico, una nueva intervención o la extirpación del tumor. Permanentes, como las que se derivan de un déficit congénito o aquellas que surgen a partir de una enfermedad neurológica como el Alzheimer, Parkinson. El origen es mucho más variado: causas genéticas, enfermedades degenerativas, enfermedades orgánicas, patologías adquiridas o enfermedades sensoriales. En todos los casos de necesidades especiales de comunicación, las personas deben ser atendidas por equipos multidisciplinares que valorarán la rehabilitación que cada uno necesite. Las necesidades especiales de comunicación pueden ser muy diversas, resulta esencial conocerlas con el fin de adaptar nuestra comunicación a ellas. 142. Es importante que el auxiliar de ayuda a domicilio conozca las habilidades y las necesidades especiales de comunicación de los usuarios con los que va a trabajar, para poder aplicar las estrategias y los recursos más adecuados, permitiendo una comunicación lo más productiva y eficaz posible. 2.3. Discapacidades. Las personas con discapacidad son personas como cualquier otra. Esta afirmación, que parece evidente, no siempre está clara cuando se refiere al trato con ellas. Nuestra primera reacción al observar que una persona presenta una discapacidad, con las limitaciones que ésta conlleva, es prestarle nuestra ayuda. De esta manera asociamos la discapacidad a la necesidad de dependencia de otros, cuando lo deseable es que la persona con discapacidad logre la mayor independencia posible. Algunas personas con discapacidad necesitan que las ayudemos en ciertos momentos. Otras no lo necesitan en absoluto, o no desean que se les ayude. En cualquier caso, siempre hay que considerar lo siguiente. Signo de interrogación: si percibimos que una persona necesita una ayuda concreta, preguntárselo primero y no ofendernos si nuestra ayuda es rechazada. Signo de interrogación: hacernos visibles. La persona con discapacidad ha de saber que puede contar con nuestra ayuda cuando la necesite, pero no debemos estar encima de ella constantemente. En función del tipo de discapacidad debemos considerar una serie de aspectos específicos. ¿Cómo tratar a una persona con discapacidad? 1. Personas con dificultades en la movilidad. Signo de interrogación: si la persona es usuaria o de silla de ruedas, para hablar con una persona que utiliza silla de ruedas, situarse de frente y a la misma altura, a ser posible sentados. 2. Persona con discapacidad auditiva o sordera. Signo de interrogación: volver la cara hacia la persona a la que se dirige la palabra. Permanecer quietos mientras nos comunicamos. Hay que asegurarse que la persona con discapacidad auditiva ve bien nuestra cara. Asegurar que nuestra cara está iluminada.
Signo de interrogación: no cubrir nuestra cara con las manos o con otros obstáculos, bolígrafos, chicles, etc. Signo de interrogación: hablar con un nivel de voz natural y vocalizando. Utilizar expresiones faciales, pero sin. 143. Exagerar demasiado los gestos. No hablar demasiado deprisa. Signo de interrogación: acercarse a la persona pero no gritar. No nos va a oír por mucho que gritemos, incluso, puede que consigamos el efecto contrario, pues al gritar, nuestro rostro se crispa, y es esto lo que el interlocutor percibe, no capta el contenido de las palabras, solo ve un rostro hostil. Signo de interrogación: mirar a los ojos a nuestro interlocutor. Este elemento nos puede ayudar en dos sentidos: el primero es que sentirá confianza en nosotros, el segundo es que, a la vista de su expresión facial, proseguiremos la conversación con la seguridad de que nos comprende. En general, las personas sordas son muy expresivas gestualmente, lo que nos puede ayudar a saber si debemos parar y comenzar de nuevo o si estamos teniendo éxito y la comunicación es correcta. Signo de interrogación: aclarar con otras palabras si la persona no comprende las primeras. Signo de interrogación: reiterar por escrito lo concerniente a información y datos importantes. Signo de interrogación: evitar crear sonidos innecesarios, como agitar llaves, pasar páginas, o tamborilear con un lápiz contra la mesa. Signo de interrogación: para llamar su atención pueden darse un par de leves golpes en su hombro o brazo. Si se encuentran en una habitación grande se pueden apagar y encender las luces intermitentemente. Otra alternativa es golpear suavemente el suelo o una mesa para que sientan las vibraciones. Signo de interrogación: si no se entiende bien algo de lo que ha dicho, hay que pedirle que lo repita y no hacer que sea comprendido. Si la persona con limitaciones auditivas no comprende bien una información hay que repetírsela o utilizar sinónimos. Signo de interrogación: no incomodarse o sorprenderse con la manera de hablar de la persona, el ritmo del habla o la elección de las palabras. Signo de interrogación: si la persona está acompañada de un intérprete de lengua de signos, dirigirse a la persona, no al intérprete. 3. Persona con discapacidad visual o ceguera. Signo de interrogación: no empezar a hablar sin haberse presentado primero. Signo de interrogación: ofrecerle ayuda si existe algún obstáculo o peligro. Ofrecerle el brazo, no tomar el suyo directamente. La regla de oro para ofrecer ayuda es preguntar si la necesita antes de hacer. 144. Nada. Signo de interrogación: caminar ligeramente por delante. Signo de interrogación: si se le ofrece o indica alguna cosa, decirle de qué se trata. Signo de interrogación: informarle en qué lugar exacto se encuentra lo indicado. Utilizar términos como, izquierda, derecha, adelante, atrás. Debemos ser específicos y precisos en el mensaje, utilizando términos orientativos y evitando palabras como aquí, allí, eso, etc., o exclamaciones como cuidado. Si es necesario, tomar su mano y hacerle palpar el objeto. Signo de interrogación: describir verbalmente escenarios y entornos. Signo de interrogación: no dejarle solo sin advertírselo antes. Signo de interrogación: en el centro de trabajo, evitar dejar obstáculos por el camino. Cuando haya que mover o cambiar muebles o maquinaria de sitio, avisarle. Signo de interrogación: los objetos que utiliza dejarlos siempre en el mismo lugar. Signo de interrogación: mantener las puertas o ventanas, totalmente cerradas o completamente abiertas. 4. Personas con dificultad del habla. Las personas con dificultades de comunicación se caracterizan por tener problemas para expresarse de forma oral. Algunas manifestaciones relacionadas con estas dificultades son, afasia, disartria, disfemia, disfonía, mudez/afonía, laringectomía, discapacidad expresiva, etc.
En el entorno de trabajo pueden considerarse una serie de pautas para tratar a personas con estos problemas y facilitarles su interacción con otras personas y el desempeño de las tareas que realizan. Signo de interrogación: mantener un tipo de conversación natural y apropiada para un adulto. Signo de interrogación: reducir los ruidos ambientales al mínimo para facilitar la comunicación. Signo de interrogación: hablar en un tono de voz normal. Signo de interrogación: evitar corregir el habla del individuo. Signo de interrogación: permitirle a la persona un tiempo adicional para expresarse, siempre que sea posible. No forzar la comunicación oral más que en las situaciones en las que sea necesario. Signo de interrogación: si no se ha comprendido lo que dice, conviene hacérselo saber para que la persona utilice otra manera de comunicar lo que desea. No hay que aparentar haber comprendido si no ha sido así. 145. Signo de interrogación: prestar atención y estimular todos los elementos comunicativos de naturaleza no verbal que la persona pueda transmitir, escribir, dibujar, señalar, expresiones faciales, gestos con las manos y el contacto visual. Proporcionar alternativas de comunicación al lenguaje oral. Escritura, correo electrónico, SMS, símbolos, etc. Personas con discapacidad intelectual. Signo de interrogación: adoptar una manera de hablar natural y sencilla. Evitar el lenguaje técnico y complejo y usar frases directas y bien construidas. Evitar los circunloquios, dar rodeos, enrollarse. Signo de interrogación: no ignorar a las personas con discapacidad intelectual. Saludar y despedirse de ellas. Normalmente, como con cualquier persona. Signo de interrogación: responder a sus preguntas, asegurándonos de que nos ha comprendido. Hay que tener paciencia, sus reacciones pueden ser lentas y tardar en comprender lo que se le dice. Signo de interrogación: salvo para cuestiones intelectuales, tratarlas de acuerdo con su edad. Signo de interrogación: limitar la ayuda a lo necesario, procurando que se desenvuelva sola en el resto de las actividades. Signo de interrogación: facilitar su relación con otras personas. Signo de interrogación: evitar la sobreprotección, dejar que ellas hagan o traten de hacer solas todo lo que puedan. Ayudarlas solo cuando sea realmente necesario. Personas con alteraciones de la conducta o enfermedad mental. Signo de interrogación: evitar las situaciones de estrés continuado, así como aquellas que puedan generar violencia, como discusiones o críticas. Signo de interrogación: tomarse un tiempo para escuchar lo que dice. Signo de interrogación: facilitar su participación en todas las actividades. 2.4. Salud mental. Algunos de los usuarios barras de atención domiciliaria pueden tener problemas de salud mental. El listado de enfermedades mentales que recogen los manuales de psiquiatría es muy amplio, pero vamos a explicar estrategias de comunicación con los casos que nos podemos encontrar con más frecuencia en la ayuda a domicilio: esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión y ansiedad. 146. 1. Esquizofrenia. Su característica principal es la pérdida total de contacto con la realidad. Este trastorno se caracteriza por alteraciones del pensamiento y de la percepción, delirios, alucinaciones, ilusiones, cambios emocionales y dificultad en la relación con los demás. Cuando nos fijamos en el habla de los esquizofrénicos, denotamos algunas carencias y algunos excesos, pero sobre todo lo que se ve es lo deteriorado del discurso y la dificultad que tienen para comunicarse de una manera coherente para el interlocutor y que éste les entienda. Se puede hablar, pues, de un lenguaje disgregado, con graves alteraciones semánticas. Si analizamos los componentes no verbales que intervienen en la comunicación interpersonal en el esquizofrénico, tenemos que signo de interrogación: la expresión facial es completamente inexpresiva, con expresiones negativas muy frecuentes y no comunicando nada en resto de las ocasiones.
Signo de interrogación. Las miradas están a menudo perdidas en el infinito, sin ningún contacto visual con el interlocutor que tienen enfrente, causando una impresión negativa. Signo de interrogación. La sonrisa es siempre inadecuada, con frecuentes risas inmotivadas, causa del delirio que les está hablando a la vez que el interlocutor. Signo de interrogación. La postura se destaca por su rigidez motora, con posiciones que difícilmente podemos considerar como cómodas, dando una impresión de un rechazo total al que les habla. Signo de interrogación. La orientación no existe, no dirigen su cuerpo y su mirada al interlocutor. Signo de interrogación. La distancia y contacto físico tienen dos extremos, lo invasivo, ocupando el denominado espacio vital del interlocutor, en una distancia extremadamente próxima e íntima, muy desagradable, y la lejanía, con continuas alusiones al receptor a larga distancia, con un distanciamiento total. Signo de interrogación. Los gestos son inexistentes, las manos permanecen inmóviles, reflejo de su apatía y a menudo más como contestación a sus voces internas que como refuerzo de lo que quieren comunicarnos. Signo de interrogación. La apariencia personal muy desagradable, sin ningún atractivo y es deficitaria, con un cierto grado de desaliño y carencia de autocuidados básicos. 147. Cuando nos fijamos en lo que conformaría los componentes paralingüísticos. Signo de interrogación. El volumen de la voz es mínimo, casi no se les oye, no utilizan un volumen adecuado para el interlocutor, descendiendo el volumen cuanto mayor es la longitud del mensaje. Signo de interrogación. La entonación es plana, monótona y aburrida, no se produce un acompañamiento del mensaje emitido. Signo de interrogación. El timbre es o muy agudo o muy grave. Signo de interrogación. La fluidez no se da, no hay una continuidad en el discurso, se dan muchas perturbaciones o pausas embarazosas, no hay un acompañamiento. Una vez concluida la frase, concluye el tema y la conversación, teniendo que hacer uso de frases interrogativas para continuar o comentar sobre otro tema, que concluye cuando contesta, en muchas ocasiones con monosílabos. Signo de interrogación. La velocidad tiene dos posibilidades, dependiendo del grado de deterioro cognitivo del paciente y de su tipología de su enfermedad. Por un lado tendríamos gente con habla muy lenta, hablan extremadamente despacio, y por otro gente con logorrea, que habla extremadamente deprisa y no se le entiende nada. Cuando entramos en los componentes verbales propiamente dichos vemos que signo de interrogación. El contenido es muy poco interesante, aburrido y muy poco variado, siendo en muchas ocasiones delirante, lo que dificulta la comprensión del interlocutor. Signo de interrogación. Las notas de humor a lo largo de la conversación son escasas, con un contenido muy serio en su discurso. Signo de interrogación. La atención personal es algo que no existe para ellos, nunca se interesan por la otra persona. Además es algo que les cuesta mantener, con continuos requerimientos para ello. Signo de interrogación. Las respuestas a preguntas son monosílabos y poco adecuadas, sin extenderse en la respuesta, teniendo que hacer varias preguntas para llegar a una respuesta que en otro tipo de población bastaría con una sola pregunta. Estrategias que debemos seguir para comunicarnos con personas con esquizofrenia. Signo de interrogación. Expresar las ideas de forma simple y breve. Signo de interrogación. Mantener el contacto visual. Signo de interrogación. Procurar un ambiente libre de distracciones. 148. Signo de interrogación. Repetir la idea que queremos transmitir. Signo de interrogación. Asegurarse que se ha entendido el mensaje, que el usuario lo repita. Signo de interrogación. Utilizar el lenguaje no verbal de forma adecuada. Signo de interrogación. Ante una conversación delirante o inconexa, mostrar nuestro desacuerdo con delicadeza. Pero no debemos llevarle la corriente. Signo de interrogación. Desviar la atención hacia otros temas,
cambiando de habitación, haciendo que se fije en otras cosas que suceden a su alrededor. Signo de interrogación en momentos de crisis, mantener la calma, no gritar ni enfadarnos y evitar gestos que puedan ser interpretados como una agresión, mirada fija, contacto físico. 2. Trastorno bipolar. El trastorno bipolar, en el pasado llamado enfermedad maníaco-depresiva, es una enfermedad psiquiátrica que se caracteriza por oscilaciones anormalmente intensas del estado de ánimo. Las personas afectadas experimentan los mismos cambios de humor que tiene cualquier persona, como por ejemplo alegría, tristeza o ira. Sin embargo, en ocasiones, estas se acentúan hasta un punto demasiado extremo que puede llegar a requerir asistencia psiquiátrica. A los periodos en que la persona presenta un estado de ánimo muy elevado o eufórico se los denominan episodios maníacos o hipomaníacos y son de menor intensidad. Los periodos caracterizados por un estado de ánimo muy bajo o con decaimiento son denominados episodios depresivos. En algunos casos se pueden presentar simultáneamente síntomas de manía y depresión, lo que se denomina episodio mixto. ¿Cuáles son los síntomas o manifestaciones de un episodio maníaco? Signo de interrogación: euforia, se caracteriza por una sensación de extrema felicidad y plenitud, que generalmente se acompaña de un optimismo exagerado, despreocupación por los problemas cotidianos, tendencia a los chistes y bromas que resultan poco pertinentes. Signo de interrogación: irritabilidad, se manifiesta por la tendencia al mal humor, a tener reacciones desproporcionadas ante hechos triviales o a iniciar peleas. Si bien la euforia es el síntoma característico de la manía, en algunos casos la irritabilidad puede ser el estado de ánimo 149 predominante, principalmente cuando se contradice a la persona. También se observa con frecuencia la alternancia entre la euforia y la irritabilidad. Signo de interrogación: grandiosidad, implica una confianza excesiva en uno mismo y falta de autocrítica que puede llevar a dar opiniones o realizar algo de lo no se tiene ninguna experiencia, como por ejemplo escribir una novela o componer una sinfonía. Signo de interrogación: disminución de la necesidad de dormir, la persona siente que casi no necesita dormir y cuando se levanta tras haber dormido unas pocas horas se siente lleno de energía. En los casos más graves, puedo pasar varios días sin dormir no sintiéndose cansado. Signo de interrogación: verborragia o hablar más de lo habitual, la persona puede hablar sin parar durante largos periodos de tiempo y resulta muy difícil interrumpirla. Esto puede acompañarse de un aumento del tono de la voz y de la velocidad del habla. Signo de interrogación: desconcentración y dificultad para prestar atención, por lo que pueden tener dificultades para seguir una conversación, leer un libro o mirar una película. Muchas veces las dificultades para prestar atención se manifiestan como problemas de memoria. ¿Cuáles son los síntomas o manifestaciones de un episodio depresivo? Signo de interrogación: estado de ánimo depresivo, se caracteriza por un sentimiento de intensa tristeza o de vacío, que se encuentra presente la mayor parte del día, casi todos los días. Este sentimiento frecuentemente se acompaña de mucha angustia y tendencia al llanto. Signo de interrogación: incapacidad para experimentar placer, hay una incapacidad de disfrutar actividades que antes resultaban placenteras. Salir con amigos, actividades recreativas o deportivas, lectura o salidas, e inclusive el sexo, dejan de causar el interés que antes tenían. Signo de interrogación: alteraciones del sueño, se manifiestan por un aumento o disminución en la cantidad de horas de sueño o por tener un sueño menos profundo, con la sensación de sentirse cansado aún después de levantarse. Signo de interrogación: variaciones en el peso, hay un aumento o una pérdida de peso sin hacer régimen, acompañado de cambios en el apetito. 150.
Signo de interrogación: fatiga y falta de energía. Es característica la sensación de que cada movimiento requiere un gran esfuerzo y resulta agotador. Esto se ha acompañado de un cansancio físico extremo, inclusive para realizar las tareas habituales. Generalmente se manifiesta como la sensación de estar apagado. Signo de interrogación: baja autoestima. Es la tendencia a ver todo gris y sin sentido, acompañado de ideas de inutilidad, de culpabilidad y de desesperanza respecto al futuro. La persona afectada tiene la sensación de ser un peso para los demás. Signo de interrogación: falta de concentración. Cuesta más de lo habitual retener datos o participar en conversaciones, seguir un programa de televisión, leer un libro o tomar decisiones. Signo de interrogación: pensamientos de muerte. La vida parece carecer de sentido, lo cual junto a las ideas de culpa y desesperanza pueden conducir a pensar que desaparecer sería un alivio para la persona afectada y sus familiares. Signo de interrogación: síntomas psicóticos. Al igual que en los episodios maníacos, estas manifestaciones pueden acompañarse de ideas delirantes y alucinaciones. ¿Cuál es la causa del trastorno bipolar? El trastorno bipolar consiste en una alteración de los mecanismos biológicos que regulan el estado de ánimo. Actualmente se sabe que algunos genes, que son segmentos de ADN que se encuentran en el interior de las células y que se transmiten de generación en generación como herencia, pueden producir que estos mecanismos reguladores del estado de ánimo pierdan precisión. De hecho, esto explica el patrón familiar de presentación de la enfermedad, es decir, que en la mayoría de los casos, las personas con trastorno bipolar tienen antecedentes familiares, abuelos, padres, tíos, hermanos o hijos de la enfermedad. Los acontecimientos estresantes, como los conflictos familiares y laborales o la pérdida de un ser querido, también pueden colaborar en la aparición de los primeros episodios del trastorno en personas que tienen la predisposición genética. En conclusión, la mayoría de los investigadores están de acuerdo en que no existe una causa única, sino que factores genéticos y ambientales actúan conjuntamente para que se manifieste el trastorno. Estrategias para la comunicación. Signo de interrogación: ser consciente de estas características. Signo de interrogación: mantener la calma, dirigirse al usuario con tranquilidad. 151. Signo de interrogación: fijarse unos límites de forma conjunta con la familia importantes ante las situaciones de crisis para evitar llegar a extremos difíciles de manejar. 3. Depresión. La depresión es mucho más que estar bajo de ánimo. Aunque la mayoría de nosotros experimenta tristeza de vez en cuando, en algunas personas estos sentimientos no desaparecen y se acompañan de otros síntomas que provocan malestar o dificultades para desarrollar su vida cotidiana. Estas personas pueden tener un trastorno denominado depresión. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? Signo de interrogación: ánimo bajo, tristeza o sentimientos de desesperanza. Signo de interrogación: pérdida de interés en las actividades con las que se disfrutaba o tener escaso placer al realizarlas la mayoría de los días durante las últimas semanas. Signo de interrogación: irritabilidad, enfadarse fácilmente. Signo de interrogación: ganas de llorar sin motivo aparente. Signo de interrogación: pérdida de energía o cansancio. Signo de interrogación: problemas de sueño. Signo de interrogación: cambios en el apetito, que a veces conduce a variaciones en el peso. Signo de interrogación: dificultad para concentrarse o problemas de memoria. Signo de interrogación: pérdida del interés sexual. Signo de interrogación: sentimientos de inutilidad o culpa. Signo de interrogación: pensamientos negativos, excesivas críticas hacia uno mismo. Signo de interrogación: deseos de muerte o ideas suicidas. ¿Qué causa la depresión? Diferentes sucesos pueden actuar como desencadenantes de la depresión en personas diferentes.
Algunas veces, la depresión aparece sin una causa aparente. Algunas circunstancias que aumentan el riesgo de depresión son: signo de interrogación, haber sufrido algún episodio depresivo en el pasado. Signo de interrogación, antecedentes en la familia de personas deprimidas. 152. Signo de interrogación, experiencias de pérdidas o estrés, incluyendo fallecimiento de seres queridos, desempleo, soledad, cambios en el estilo de vida o problemas en las relaciones interpersonales. Signo de interrogación, situaciones conflictivas en tu entorno, por ejemplo, tu trabajo, hogar u otros contextos. Signo de interrogación, haber sufrido traumas físicos o psicológicos. Signo de interrogación, enfermedad física seria o problemas crónicos de salud. Signo de interrogación, algunas medicinas, puedes consultarlo con tu médico. Signo de interrogación, abusar del alcohol o consumir otras drogas pueden empeorar la depresión. Signo de interrogación, algunas mujeres pueden ser más vulnerables a la depresión después del parto, especialmente si tienen alguno de los factores de riesgo enunciados arriba. Signo de interrogación, experiencias positivas tales como una relación cercana con una pareja, amigo, familia o compañeros suelen ayudar a prevenir la depresión. Estrategias para la comunicación. Signo de interrogación, el auxiliar debe comprender que la depresión es una verdadera enfermedad que no depende de la voluntad del afectado. Signo de interrogación, es importante evitar las críticas, los gritos y enfados. Signo de interrogación, no debemos obligar a que deje la tristeza a un lado. Signo de interrogación, sí tenemos que mostrarnos a su lado, empatía, comprenderle, pero verbalizar que poco a poco esta situación pasará. 4. Ansiedad. La ansiedad es una sensación normal que experimentamos las personas alguna vez en momentos de peligro o preocupación. La ansiedad nos sirve para poder reaccionar mejor en momentos difíciles. Sin un mínimo de activación, un estudiante no estudiaría para sus exámenes, o en una situación peligrosa con el coche no reaccionaríamos rápidamente, haciéndolo lo mejor que sabemos. Sin embargo, cuando una persona se encuentra ansiosa con cierta frecuencia sin que parezca haber razón para ello, o cuando esa persona se tensa en exceso, entonces la ansiedad se convierte en un problema que produce sensaciones desagradables. Como la ansiedad es una reacción normal, el objetivo no es hacer que desaparezca, sino aprender a controlarla y reducirla a niveles manejables y adaptativos. 153. ¿Qué sentimos al tener ansiedad? Cuando una persona tiene ansiedad se produce una excitación en su sistema nervioso, originándose una serie de síntomas. Los más comunes son: signo de interrogación, tensión en el cuello, hombros y espalda. Signo de interrogación, dificultades de respiración, visión nublada, sofoco. Signo de interrogación, taquicardia, opresión en el pecho. Signo de interrogación, sensación de nudo en el estómago, náuseas. Signo de interrogación, sudoración, temblor, hormigueo en las manos. Signo de interrogación, inestabilidad, temblor, entumecimiento en las piernas. ¿Qué causa la ansiedad? No es sencillo responder a esta pregunta. Hay muchas causas y varían de unas personas a otras. Signo de interrogación, unas personas tienen problemas con la ansiedad porque tienen tendencia a reaccionar exageradamente ante las dificultades. Signo de interrogación, otras se vuelven ansiosas como consecuencia de un acontecimiento especialmente desagradable. Signo de interrogación, en otros casos, la aparición de un problema importante o la acumulación de pequeños problemas causa la ansiedad. Signo de interrogación, en ocasiones, la ansiedad aparece justo cuando se han resuelto una serie de problemas y, por tanto, era de esperar que esa persona se encontrase mejor. Estrategias para la comunicación. Signo de interrogación, escucharles puede ayudarles a ordenar sus mentes y facilitará que se sientan más tranquilos. Signo de interrogación, hablarle con tranquilidad
2.5. Minorías étnicas. Las minorías étnicas son grupos que comparten una cultura, unas tradiciones, una lengua y un origen, que tienen conciencia de su existencia como grupo y están en riesgo de ser subordinados a la mayoría dominante. 154. Características de la comunicación y el lenguaje. Signo de interrogación. Las dificultades de comunicación de las personas con dependencia procedentes de minorías pueden verse aumentadas por el desconocimiento del idioma, o de las diferencias culturales. Signo de interrogación. Es preciso conocer que en el aprendizaje de una segunda lengua habitualmente está más afectada la expresión que la comprensión. Signo de interrogación. En cuanto a la producción del lenguaje, presentan dificultades de articulación por problemas de discriminación fonética y fonológica. El auxiliar de ayuda a domicilio debe procurar la mejor atención al usuario independientemente de su procedencia étnica. Estrategias para la comunicación no son diferentes a las establecidas para con otros usuarios /as. Signo de interrogación. Mantener una actitud abierta y flexible, dejando de lado los prejuicios que se puedan tener hacia ese grupo étnico. Signo de interrogación. Incentivar la comunicación y minimizar la barrera cultural interesándose por conocer la cultura del usuario. Signo de interrogación. Acercarse siempre con respeto y evitar discutir, no tratar de imponer ideas propias. Signo de interrogación. Escuchar y observar atentamente, lo cual nos puede ayudar a comprender mejor el modo de comunicación del usuario. Signo de interrogación. Utilizar el lenguaje adecuadamente, vocalizando con claridad y empleando un volumen adecuado. En el caso de que no conozca nuestro idioma, será necesario que alguien cercano, familiar o amigo, realice las funciones de intérprete. Signo de interrogación. Cuidar el lenguaje no verbal, cuidar por lo tanto las expresiones faciales, gestos, posturas. 2.6. Otros. 1. Personas con enfermedad terminal. La comunicación con el paciente con enfermedad en fase terminal lleva implícita la discusión de la información sobre el diagnóstico y pronóstico. 155. De entre las barreras existentes para la comunicación destacan, además de las socioculturales y familiares, los miedos de los profesionales a las posibles consecuencias negativas del acto de comunicar. Entre ellas se encuentran, la negación social de la muerte y la dificultad para hablar de ella, actitud de muerte eludida, el miedo a hacer daño o a las reacciones afectivas del paciente, el miedo a sufrir por la introyección del sufrimiento del otro, a no saber reaccionar o a no saber dar respuesta. La forma de comunicarse depende del tipo de relación que establezca el profesional con los pacientes. La comunicación con las personas afectadas por una enfermedad en fase terminal debe basarse en la presencia de una escucha activa con alto grado de empatía y de respeto hacia el otro. Ello se traduce en bajos niveles de reactividad con una adecuada utilización de los silencios por parte del profesional, en una elevada bidireccionalidad y en una comunicación no verbal que favorezca el apoyo narrativo y el clima empático. En el contexto de una comunicación de calidad, el tipo y grado de información que se debe suministrar desempeñan un papel decisivo. De hecho, el proceso, cómo se dice, y el contenido, lo que se dice, son dos elementos indispensables de la comunicación. La elección del momento para entablar una comunicación con contenidos de mucha afectividad es especialmente importante. Dicha elección debería realizarse en función de la situación del enfermo, del tiempo disponible y del equilibrio afectivo del profesional. El hablar de la muerte de alguien con quien la persona se siente vinculada, o bien el hacerlo sobre la propia muerte, es el más difícil de los temas que ha de abordar el ser humano, y cuando ésta está próxima, las barreras para la comunicación se intensifican considerablemente. En la enfermedad terminal,
La comunicación se convierte en muchas ocasiones en la única posibilidad de apoyo y tratamiento que puede recibir el enfermo. Solo a través de ella se puede descubrir cómo está el paciente, qué necesita y por tanto, cómo se le puede ayudar. Estableciendo una buena comunicación se logra también una mejor adhesión al tratamiento, una menor reacción emocional estresante y una mayor calidad de vida. Independientemente del estado de su gravedad, el paciente necesita sentirse comprendido, seguro, protegido y esperanzado. Si no se establecen los canales de comunicación adecuados para cada caso y situación, se fomentarán las sensaciones de soledad, vacío e incertidumbre. Se morirá antes de fallecer. La disponibilidad para compartir implica establecer una empatía con la persona con la que se está. Significa al mismo tiempo saber escuchar, estar por y para el otro en el aquí y ahora. Una buena 156. Comunicación se construye además, entre otros aspectos, a partir de la sinceridad mutua de quienes establecen el intercambio, lo que indudablemente implica transparencia, aspecto no siempre presente en la comunicación entre y con el enfermo y su familia. Con ello se quiere hacer hincapié en dos pilares básicos. El primero hace referencia a la necesidad de que el enfermo se sienta en libertad de ser quien es, de expresar sus dudas, miedos, ansiedades, su interés o no por recibir información acerca de lo que le está pasando, y segundo, que las personas que lo rodean han de estar atentas, dispuestas y disponibles a la interacción comunicativa. Dificultades en la comunicación entre el paciente y los profesionales. Se describen múltiples obstáculos en la comunicación apropiada entre los pacientes y los profesionales, pero un número significativo de ellos guardan relación con la inhabilidad de estos últimos. Signo de interrogación. Al carecer de habilidades comunicativas adecuadas se cometen errores que dificultan el intercambio de información, la comprensión de los mensajes y su interpretación. Signo de interrogación. La falta de entrenamiento. Signo de interrogación. El escaso tiempo disponible. Signo de interrogación. El temor a reacciones impredecibles. Signo de interrogación. La ausencia de un soporte emocional. A pesar de que la muerte y el proceso de morir evocan en los cuidadores reacciones psicológicas que conducen a evitar la comunicación, los miembros de un equipo de cuidados paliativos han de ser observadores astutos, buenos escuchas y eficaces comunicadores. Deben saber manejar y combinar el canal verbal y el no verbal, tanto cuando son ellos los que comunican información, como cuando toman el papel de escuchar a pacientes y familiares. Deben conocer las distintas etapas del proceso de adaptación a la enfermedad por las que atraviesa el paciente para poder reconocer sus señales de deseos de información, de que se respete su silencio, comprender la negación y la ira y reconocer los mecanismos que desarrolla para enfrentarse a lo inevitable. Si no se recogen a tiempo las señales de petición de ayuda que da el paciente, este podrá repetirlas varias veces, pero si no hay respuesta, probablemente no lo volverá a intentar y se encerrará dentro de sí mismo, siendo mucho más difícil establecer una comunicación con él posteriormente. 157. Una estrategia que ayuda notablemente en la comunicación es estar total y absolutamente presentes. En el presente, reducir el mundo por un momento a esta persona y otorgarle toda la atención. Cuando se da esta presencia, se establece real y eficazmente una comunicación. Ambos interlocutores intercambian información veraz, coherente y de calidad. Mas si bien todos los enfermos tienen el derecho a saber lo que tienen o les pasa, no todos necesitan ni quieren saberlo todo, y el profesional ha de saber distinguir cada una de las situaciones. Cada enfermo es un mundo distinto, con características personales, médicas, psicológicas y sociales diferentes, por lo que la comunicación del diagnóstico ha de ser un proceso único y particular en
cada caso concreto para el que el personal sanitario ha de prepararse adecuadamente. 2. Mayores maltratados. El maltrato a las personas mayores constituye un fenómeno de escasa trascendencia social a pesar de sus repercusiones en el bienestar y en la calidad de vida de las personas mayores, especialmente los más mayores, que a su vez son los más dependientes y los que más cuidados y atención requieren, y los que a su vez generan mayor sobrecarga en los cuidadores. Desgraciadamente, todavía no existe la sensibilidad ni la conciencia social que permita hacer visible este problema que irá en aumento a la vez que la población cada vez sea más envejecida, y alcance unas edades más longevas, debido al incremento de personas mayores cada vez más dependientes que requerirán cuidados prolongados. El maltrato a las personas mayores se refiere a cualquier acción u omisión que produce daño y que vulnera el respeto a su dignidad y el ejercicio de sus derechos como persona. Puede realizarse de manera intencionada, como también puede ocurrir por desconocimiento de manera no intencionada. El maltrato puede ocurrir en el medio familiar, comunitario o institucional. La violencia contra las personas de edad puede adoptar muchas formas y se produce en todas las esferas sociales, económicas, étnicas y geográficas, por tanto está mucho más cerca y presente de lo que imaginamos. Tipos de maltrato. Signo de interrogación. Maltrato físico, uso intencionado de la fuerza física que puede dar lugar a lesión corporal, dolor físico o perjuicio. Signo de interrogación. Maltrato psicológico, causar intencionadamente angustia, pena, sentimiento de indignidad, miedo o aflicción por medio de actos verbales o conducta no verbal, amenazas, insultos,